nos vamos a comunicar, como siempre, con Jesús Jiménez, que nos informa desde el Congreso de la República. Muy buenos días, Jesús, adelante. Muchas gracias, Paola. Como todo el mundo sabe, el Tribunal Constitucional hace poco emitió un fallo que significa, en cierta manera, una complementariedad de la legislación antisubversiva que presentaba algunos vacíos, según los especialistas. Pues bien, el asunto ha ido evolucionando, ha ido caminando y ahora hay algunos enfoques respecto al Poder Judicial en cuanto a su administración de justicia. Unos defienden su accionar y otros lo critican. Por lo pronto, el laureado escritor Mario Vargas Llosa habla de un órgano putrefacto y el presidente de la República, Alejandro Toledo, ayer se refirió en términos preventivos, de alguna manera, si acaso saliera de las cárceles un terrorista. Él ha anunciado la posibilidad de que se declararía en estado de excepción el país, que puede ser propiamente un estado de emergencia. El Congreso es un Congreso de voces variopintas y Red Noticias le da la oportunidad a todos. Aquí tenemos a un congresista chiclayano y a un congresista puneño de los registros de Acción Popular y del Partido Aprista para que comenten los alcances de este anuncio del presidente de la República. ¿Qué le significa este anuncio presidencial? Hablando sobre esta posibilidad del estado de emergencia. No, yo creo que es una preocupación natural como cualquier ciudadano, pero creo que estos asuntos pendientes con la Administración de Justicia se pueden resolver por otro tipo de mecanismo. Fíjese, nosotros la gestión pasada hicimos una nueva ley orgánica del Poder Judicial con una serie de propuestas, entre ellas crear un ente totalmente independiente al Poder Judicial, autónomo para ver la conducta funcional de los jueces. Esta nueva ley orgánica del Poder Judicial traía también, entre otras innovaciones, la creación de salas descentralizadas de la Corte Suprema para que la justicia se acerque más a los pueblos. ¿Qué pasó con la reforma? Fue observada por el Ejecutivo y hasta ahora esta nueva ley orgánica del Poder Judicial, que trae una serie de beneficios, no se aprueba. Y por otro lado nos están pidiendo reforma, pero si el Congreso ya dio un paso adelante haciendo la reforma, yo creo que esto hay que meditarlo y hay que decir pues las cosas que el Congreso está haciendo en beneficio para solucionar el problema de la justicia en el país. Estando con la presión de la hora, dejemos que el congresista Velázquez Quesquén nos hable sobre el tema. Tal vez el presidente de la República está haciendo eco de lo que quiere la gente, que no salga ningún terrorista, y si saliera dice, declaro el estado de emergencia. ¿Es viable esto constitucionalmente a los ojos del derecho? ¿Qué es lo que están diciendo los libros? Bueno, en primer lugar quiero decir que todos los peruanos compartimos una preocupación, el hecho que se estén dando algunas resoluciones judiciales que pretenderían liberar a algunos personajes vinculados a la mafia fujimontesinista. Pero de ahí a querer montarse sobre esta problemática para atender una cortina de humo en los problemas que atraviesa el país, hay mucha distancia. Por ejemplo, así como el presidente de la República se indigna por esa decisión judicial, los peruanos se indignaron cuando un vocal de la Corte Suprema fue a su domicilio para promover una conciliación que no estaba en la ley. Entonces, yo creo que debe haber coherencia. Coherencia también en el hecho de que la reforma del Poder Judicial pasa por depurar a malos magistrados, pero dejar también a aquellos probos, pero darle los recursos necesarios. Hemos tenido conocimiento, por ejemplo, que los jueces anticorrupción tienen demasiadas limitaciones en material, en logística. Entonces, el luchar contra la corrupción y el promover esta lucha como una política de Estado tiene que merecer una coherencia del jefe de Estado. Él, como jefe de la nación que personifica a todos, debe tener un poco más de ponderación y mostrar con hechos tangibles de que el Estado democrático sí es capaz de terminar con los últimos estragos, por ejemplo, del terrorismo y también acabar con la corrupción fujimontesinista. Nada se gana generando esta perturbación nacional cuando no hay una posición para darle los recursos necesarios y para respetar la autonomía de un órgano como el Poder Judicial. Vamos a intentar, amigos televidentes, que en una sola palabra cada uno de los congresistas aquí presentados nos digan las consecuencias de un posible estado de emergencia, si acaso salieran los terroristas de las cárceles. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, yo creo que puede ser esto dañino a la inversión extranjera, porque si se conoce esto en el extranjero, dirán qué está pasando en el Perú, hay cataclismo.
Lo que no sucede con la eliminación de la renta básica, que sí está promoviendo la inversión porque a servicios más baratos, mayor usuario. De tal manera que esto tenemos que manejarlo con prudencia porque no vaya a ser que originemos también problemas económicos. Consecuencias, congresista. Bueno, yo creo que está mal planteado la invocación que ha hecho el presidente de declarar en emergencia el país. El artículo 137 de la Constitución, en su inciso 1, cuando se refiere a la declaratoria de emergencia, se refiere a la limitación de algunos derechos como la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal. Yo creo que nada se lograría con ello si no es que hay una decisión política de darle al Poder Judicial, por ejemplo, una nueva ley orgánica. Fíjese qué contradictorio. El Congreso aprobó una nueva ley orgánica y el Ejecutivo la observó. ¿La observó por qué? Porque no habían recursos. Entonces yo creo que hay que ser más coherente y hay que tener un poco de tranquilidad para asumir estos problemas que se plantean en el Estado democrático y dentro del marco institucional dar una muestra al mundo de que somos capaces de respetar la seguridad jurídica. Y como último tema en esta entrevista, amigos televidentes, es el tema de la reforma judicial. Amplios sectores de la ciudadanía están reclamando una reforma judicial. Quizás el ciudadano de a pie se pregunta, mi juicio no termina tantos años con el flagelo de la lentitud de justicia. Y no hay justicia. Se dice que justicia tardía no es justicia. Y se achaca a los jueces, a los magistrados, muchos de ellos probos y honestos, esta irregularidad. Pero lo cierto es que otros dicen que hay lentitud en la gestión, que la administración de justicia es lentísima. ¿Cuál es la posición de Acción Popular y cuál es la posición del APRA? ¿Qué pasa con la reforma del Poder Judicial? ¿Por qué la justicia no llega rápido a las manos de los litigantes? Bueno, se perdió una magnífica oportunidad cuando el Banco Interamericano apoyó la reforma del Poder Judicial el año 92, pero esta se hizo desde el ámbito administrativo y la función jurisdiccional fue sometida al Ejecutivo y fundamentalmente esta mafia que se organizó a partir del 92. Ahora necesitamos de que una nueva reforma tenga que modificar no solamente la percepción que deben tener los jueces al momento de actuar en los procesos judiciales, sino hay que darle los recursos necesarios y hay que ir a una modificación del Código Penal, del Código Civil, de ambos códigos de procedimientos, el penal y el civil, y hacer que los procedimientos no sean lentos, morosos, eternos, sino que la justicia llegue oportunamente al ciudadano de a pie, como bien lo ha dicho. Muchas gracias. Congresista, su última palabra, una corta palabra. Creo que además es vital en esto del Poder Judicial romper el centralismo. Fíjese, la gente de provincias tiene que venir a Lima a resolver sus problemas. Donde jueces no conocen la realidad, las costumbres, la idiosincrasia de las provincias, tienen que venir a un mundo desconocido. Precisamente para corregir eso, hicimos salas descentralizadas de la Corte Suprema. Organismos autónomos para sancionar a los jueces, a los malos jueces. Y eso iba a ayudar muchísimo a desentrampar una serie de problemas que en estos momentos adolece el Poder Judicial. Y sobre todo aún, ahora también, la cuestión ética. No solamente en justicia, en economía, la cuestión es ética fundamental. Juez honrado, empresa honrada, en fin, la ética tiene que estar presente en todo y tenemos que comenzar a trabajar en eso. Muchas gracias, congresista. Como bien han dicho los especialistas, muchas gracias, congresista. Como bien han dicho los especialistas, tal vez al Poder Judicial hay que imprimirle una reforma a fondo, pero con un sentido ético y que este proceso no se politice bajo ningún punto de vista. Jesús Jiménez desde el Congreso de la República. Adelante, Paula. Muchísimas gracias, Jesús. Nos vamos a ir de inmediato a la pausa comercial y regresamos con más información. Vamos al tema de fondo, el tema del Poder Judicial. La reforma en el Poder Judicial, una reforma con rieles éticos, con rieles morales, apartado de todo ánimo político, politización. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esta reforma? ¿Por qué el presidente de la República está ya haciendo algunos anuncios en el sentido de que podría incluso declarar el estado de emergencia si hay algún terrorista que de alguna manera salga de las cárceles? Los congresistas aquí están presentes para dar su particular punto de vista. José Barba Caballero, uno de nuestros primeros invitados. Bueno, cuando el presidente de la República opina sobre temas que no son de su especialidad, realmente tenemos que hacer un esfuerzo de flexibilidad y de buen humor. En otras palabras, tenemos que interpretarlo, tenemos que traducirlo, y solo en ese sentido yo creo que podemos ubicar en el contexto correcto sus declaraciones. Yo no creo que Alejandro Toledo esté hablando de darle un golpe de Estado al Poder Judicial.
Él sabe perfectamente que esa es una posibilidad que absolutamente inviable, pero sí quiere movilizar a la opinión pública para que el Poder Judicial se eleve a la altura de su responsabilidad en el sentido de sancionar adecuadamente, no solo a los terroristas, sino también a aquellos que participaron en el gobierno de Alberto Fujimori. Yo solo pregunto, ¿qué pasaría si en un año o en 2 años este Poder Judicial decreta, por ejemplo, que Vladimiro Montesinos es inocente y ordena su excarcelación? Ese es el problema. Evidentemente es un tema que nosotros tenemos de una u otra manera que manejarlo. La realidad es que tenemos un Poder Judicial absolutamente corrupto, absolutamente desprestigiado, y que tiene que haber un cambio profundo. Lo que nosotros pensamos es que ese cambio tiene que ser liderado por el propio Poder Judicial, y que los partidos políticos, los líderes de opinión, tienen que hacer un gran esfuerzo para orientar esta gran transformación. ¿Una reforma desde adentro, congresista Aurelio Pastor? Naturalmente. Yo pienso que el Poder Judicial necesita el apoyo no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos. Siempre ha sido el patito feo en un montón de temas. Creo que si nosotros pudiéramos hacer que el Estado direccione más recursos, para que tengan una mejor infraestructura, para que tengan un mejor nivel de preparación, y si nosotros todos hacemos el esfuerzo de entender que se trata de un poder autónomo y que por lo tanto las resoluciones que emiten tienen que ser respetadas, entonces podríamos contar con un Poder Judicial que, actuando con mayor tranquilidad y con mayor libertad, pudiera estar a la altura de las necesidades del país. Por eso no me parece nada bien que el presidente permanentemente y ahora con mayor fuerza emita una serie de declaraciones que equivaldrían a que mañana el presidente de la Corte Suprema saldría a cuestionar las políticas de gobierno de Alejandro Toledo. Amigos televidentes, como ustedes saben, los periodistas no podemos tener banderías políticas, pero quizás podemos ser traductores de lo que está diciendo la gente. Se puede dejar en libertad a los terroristas con un Poder Judicial poco cauto. ¿Puede Vladimiro Montesinos dilatar los juicios orales las veces que le venga en gana? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en el Poder Judicial? ¿Cuál sería la receta, de una manera, con la presión del tiempo, congresista? Yo soy un convencido que tenemos que hacer un gran esfuerzo para ver si de una vez por todas el Poder Judicial, de una u otra manera, como dice Aurelio, se eleva a la altura de su responsabilidad. Yo dudo mucho que la solución a este problema pase por mejorarles sus sueldos, por darles computadoras. En mi concepto, igual van a seguir siendo ladrones, igual van a seguir siendo delincuentes, porque el que nació para delincuente, evidentemente, muere como delincuente. En mi concepto, yo creo que el presidente de la Corte Suprema tiene que informarle al país de la gravedad de la corrupción al interior del Poder Judicial, y desde allí comenzar a ventilar algunas posibles soluciones para ver cómo desde afuera todos podemos contribuir a sanear esta institución que, en mi concepto, es la más corrupta y la más asquerosa que el Perú tiene. Somos de alguna manera equilibrados aquí en el tratamiento, de una manera muy corta, congresista. Estamos con el tiempo, entenderá usted. Sí, yo sí creo que con mayor confianza y con mayores recursos podríamos no solamente tener mejores jueces, podríamos escoger mejor, porque tendríamos un universo mejor del cual escoger a través del Consejo Nacional de la Magistratura, y podríamos capacitarlos mejor. Creo que hay que tener confianza en la institución, esa es mi opinión. Muchas gracias, congresista, por sus declaraciones. Estamos en cualquier momento en contacto desde el Palacio Legislativo. Jesús Jiménez, adelante, Paola. Muchísimas gracias, Jesús. Nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más información.